Buenas noches a todos ustedes. Les habla Gustavo Alonso Urterizaza, del doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental, UPEL. En este instante nos encontramos con la unidad curricular Métodos Avanzados de Investigación Cualitativa. En este instante les voy a hablar un poco de lo que tiene que ver del análisis de los datos, el análisis de contenido, los niveles de teorización y la ética que tiene el investigador cualitativo dentro de los procesos de investigación. En primera instancia, pues comenzamos haciendo un breve recuento de lo que son los análisis dentro del proceso de investigación cualitativa, específicamente en la recolección de los datos. Cuando se trabaja en investigación cualitativa, principalmente tenemos que tener en cuenta qué clase de instrumentos, de técnicas vamos a aplicar para poder hacer nuestro proceso de recolección de información. Hay que tener en cuenta que para hacer análisis de los datos, tenemos que tener primero que todo qué es analizar. Y analizar es dividir el todo en partes para poder analizar cada una de estas partes y llegar a una conclusión general. En el método de análisis de lo que es el estudio cualitativo, se tiene en cuenta muy ampliamente el método inductivo. Ese método inductivo consiste de comenzar con unas generalidades para poder llegar a unas conclusiones específicas, muy concretas. Hay otros autores que recomiendan trabajar con la abducción, que es partir de unos razonamientos para poder llegar a unas conclusiones muy concretas. En el análisis de datos cualitativos hay que tener muy en cuenta todo lo que tiene que ver con las técnicas y esos instrumentos propios de la investigación cualitativa, ¿sí? En el caso de las entrevistas, las encuestas, las notas de campo, la observación directa, la entrevista, pues en el caso de si es a profundidad, si es estructurada, no estructurada, semiestructurada, en fin. Bien, primero que todo hay que definir lo que es el universo poblacional antes de hacer esto, de llegar a hacer o empezar a hacer análisis de los datos cualitativos. Llegar a lo que es las categorías y las subcategorías de ese universo poblacional. Luego llegar en buenos términos, concluir en la parte que tiene que ver con las unidades de análisis, tomar estas unidades de análisis y poderles hacer lo que es una descripción general, poder describir, poder interpretar dentro del punto de vista de la hermenéutica, poder interpretar cada uno de estos datos que han sido recolectados, sean por técnicas o sean a través de instrumentos, algunos de los instrumentos aplicados en la investigación de estudios cualitativos. Cuando se toman esas unidades de análisis, hay que tener en cuenta que luego de una tabulación, una sistematización, codificación, decodificación, tenemos que describir, luego explicar para poder llegar a ciertos constructos teóricos. Aparte de todo esto, y de una manera más rigurosa, para llegar a hacer un análisis de los datos cualitativos, tenemos ayuda de muchos softwares o programas estadísticos que nos pueden facilitar el trabajo, pero que de una forma más rigurosa. Tenemos el apoyo del SPSS, que es el paquete estadístico de las ciencias sociales, que nos ayuda mucho, se utiliza mucho en la investigación de tipo cualitativo. Tenemos MaxQDA, Hyper Research, Ethnograph, Code-the-Test, Qualog y muchos otros paquetes que nos ayudan, o programas estadísticos que nos ayudan a poder hacer un análisis más descriptivo, más riguroso de los datos desde el punto de vista de los estudios netamente cualitativos. En otras instancias podemos trabajar el análisis de contenido. En este tenemos que tener en cuenta que la información que se consigue ampliamente en repositorios universitarios, en bases de datos, en páginas o buscadores académicos, en revistas científicas, esta información es dialógica, mantiene una conexión entre el objeto de estudio y lo que es el sujeto investigador, el que realiza el estudio. Esa comunicación entre ellos se hace un análisis, es esa descripción, ese análisis riguroso que se le hace a la información que uno encuentra en estas bases de datos que anteriormente mencioné, en estos repositorios, esa información para poder llegar a un análisis de contenido. Tenemos que ser muy exhaustivos en la forma como se elige la información. Más que todo es a través de cómo recolectamos nosotros esa información, cómo se construye, cómo se percibe y cómo hacer la pesquisa necesaria para poder seleccionar bien una literatura, ¿sí?
unos constructos teóricos para poder construir más teorías. Hay que tener en cuenta que en el estado del arte, por ejemplo, que se realiza mucho esta clase de análisis de contenido, lo que es la investigación documental también, hay que tener muy en cuenta que los patrones de comunicación, en la percepción que se tiene de la comunicación intrínseca de todas las concepciones, de todas las conjeturas que se hacen en aspectos teóricos, hay que tener en cuenta que el análisis de contenido es muy selectivo, es muy propicio, muy crucial para poder determinar qué información, qué contenido es vital, es pertinente para poder construir teóricamente en los estudios cualitativos. Por otro lado, pues tenemos los niveles de la teorización. Hay que tener en cuenta en esos niveles de teorización que la teoría es muy amplia, la teoría es muy variable. Hay teorías que pues se pueden refutar, hay teorías que mantienen su postura fuerte, hay teorías que de una u otra forma pues coadyuvan a la generar más teorías. Los niveles que plantean algunos autores, encontramos un nivel general, ¿no? Teórico general, un nivel teórico particular, encontramos un nivel teórico metodológico, un nivel teórico sociológico. En estos cuatro niveles, por un lado, pues nos ayudan a poder tener en cuenta en qué forma se está llevando a cabo los constructos, la construcción de la teoría, los preceptos teóricos. Por otro lado, definiendo pues lo que es la teoría desde el punto de vista del nivel teórico general, por ejemplo, es aquella parte de la teoría donde nosotros podemos utilizar los referentes filosóficos, epistemológicos, para seguir construyendo más teoría. Es la forma general de utilizar la teoría. Cuando hablamos de un nivel teórico particular, tiene que ver con esas percepciones, esas conjeturas, esas leyes, normas específicas de la teoría que se enfocan en algo específico. Cuando hablamos un poco de lo metodológico, como un nivel teórico metodológico, tiene que ver con esa teoría que se construye a partir de los instrumentos que se aplican, a partir de las técnicas que nosotros utilizamos para construir teoría. Específicamente en el diseño, en el marco metodológico, es donde se aplica este tipo de nivel. Por otro lado, el nivel teórico sociológico tiene que ver con los efectos, con el impacto que ha tenido la teoría que se ha construido, con ese bagaje profesional del investigador. Es decir, ¿qué se construye a nivel de conocimiento dentro del investigador a partir de esa influencia, de esa confluencia que ha tenido con la teoría durante el desarrollo del estudio cualitativo? Por otro lado, pues hablando un poco más de lo que tiene que ver con la ética profesional de todo investigador. Los valores axiológicos, las normas, los principios son fundamentales para poder realizar cualquier obra, cualquier práctica, para poder realizar un performance. Todo esto tiene que ver mucho con esos principios que todo profesional debe usar. En el campo de la investigación cualitativa es muy importante utilizar como fundamento principal para la obtención de datos a través de técnicas e instrumentos ciertos valores. Y entre tantos que existen, pues podría mencionar que es uno de los más eficientes, es uno de los que más podría mencionar, el más importante, puesto que en el momento de yo construir, por ejemplo, el marco teórico, el marco metodológico, en el caso de las citaciones, de las referencias, con relación a ciertos autores, cuando plantean ciertos constructos teóricos, ahí el respeto vale mucho, ¿sí? En el caso de evitar un posible plagio, un hurto de información, eso tiene que ver mucho con el respeto. En el caso de la aplicación de ciertos instrumentos o técnicas para recolectar información, por ejemplo, ahí fundamentalmente el respeto juega un papel preponderante para poder adquirir esa información a través de ciertas técnicas o instrumentos que se apliquen para recolectar esa información. Debo tener en cuenta que para que esa información llegue a mis manos como investigador, ciertos valores son los que se deben aplicar. Es decir, que en consonancia con todo el proceso de investigación, el investigador cualitativo debe tener en cuenta que todos los principios axiológicos, en ese instante yo mencioné el respeto porque es el que más debe
primar en todo el proceso investigativo, especialmente en los estudios cualitativos, pero son muchos los valores y los principios axiológicos que se pueden aplicar para poder ir en consonancia y en congruencia con lo que se presente, con lo que se pretende en el estudio cualitativo. Muchas gracias. De nuevo les digo, mi nombre es Gustavo Ortega Izaza. Es un placer compartir con ustedes esta pequeña información con relación a los estudios